Buenos días, el proyecto que voy a presentar se titula Escape Room Educativo en las asignaturas de Química Física y ha sido realizado por los profesores de la Universidad de Valladolid, Iker León, Víctor Rayón, Ana María Velasco y yo misma, Isabel Peña. El presente trabajo forma parte del proyecto de innovación docente Estrategias de gamificación en las asignaturas de Química Física y surge como consecuencia del hecho de que las asignaturas de Química Física resultan difíciles para el alumnado debido fundamentalmente a su grado de abstracción. Por esta razón, se decide incorporar la gamificación como herramienta de innovación docente y más concretamente el Escape Room educativo. Este juego se ha realizado con los estudiantes de primer curso de la asignatura de Química 2 del grado en Química y de Química del grado en Física y doble grado en Física y Matemáticas de la Universidad de Valladolid. Los objetivos de este proyecto son, por tanto, aumentar la motivación de los alumnos por las asignaturas de Química Física, propiciar y afianzar el aprendizaje de los contenidos teóricos, fomentar el trabajo en equipo y, por supuesto, implementar esta metodología en otras asignaturas. Para ello se diseñaron dos escape rooms, el primero con el objetivo de reforzar los conocimientos impartidos en clase y el segundo con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos. El primer escape room, titulado El Laboratorio Maldito, se realizó en una sesión de 60 minutos en el aula en grupos de 4 o 5 personas. Se diseñaron, imprimieron y distribuyeron instrucciones, un cuadernillo de laboratorio, una tabla periódica, cartas de acertijos, cartas de ayuda y cartas de resolución. Además, se les proporcionó otros materiales auxiliares como tijeras o bolígrafos de tinta invisible con luz ultravioleta. El objetivo del juego era la resolución de 4 acertijos para poder escapar de un laboratorio. En el folleto de instrucciones se hacía una breve introducción del juego, se presentaban los componentes del juego, así como su preparación y desarrollo. Si encontraban una letra B en una de las ilustraciones del cuadernillo laboratorio, podían sacar de inmediato la carta de acertijo y mirarla. Al resolver el acertijo obtenían un código compuesto por 2 dígitos correspondiente al número atómico de un elemento químico. Con ayuda de la tabla periódica obtenían la carta de resolución que les llevaba al siguiente reto. Por ejemplo, en la primera carta de acertijo B tenían un número 2 que se había escrito con tinta invisible y tenían que utilizar la luz ultravioleta para poder verlo. De esta forma obtenían la primera cifra del código. La segunda cifra la tenían que buscar en otra ilustración del cuaderno y tenía que ser 0. Por tanto, obtenían el número 20, que es el número atómico correspondiente al calcio. El anverso de la carta contenía el símbolo químico y el reverso el texto que les conducía al siguiente acertijo. Las cartas contenían además información interesante sobre el elemento químico en cuestión, además de situaciones cómicas. Con el fin de hacerlo más interesante, se introdujeron cartas de resolución erróneas como el helio o el mercurio en las que se les comunicaba que esa no era la carta y tenían que seguir intentándolo. En otros retos, como el que se muestra, tenían que identificar la reacción espontánea para neutralizar un veneno. Finalmente llegaban a la última carta de resolución que les permitía salir del laboratorio. El segundo escape room se desarrolló en 3 sesiones de 60 minutos en un entorno online en el que se utilizaron documentos PDF con hipervínculos. Los estudiantes, a través de pistas, debían resolver los desafíos para poder escapar de un castillo. Los desafíos consistían igualmente en la resolución de acertijos y además, con el fin de adquirir nuevos conocimientos, tenían que buscar información sobre un determinado tema de la asignatura. Si el ama de llaves, es decir, el profesor o la profesora, les daba el visto bueno, les entregaba el siguiente acertijo, que les proporcionaba un código o contraseña con la que podían abrir el siguiente documento. Ambas actividades pudieron ser evaluadas mediante un cuestionario con el objetivo de conocer las valoraciones del alumnado en cuanto a motivación, experiencia, desarrollo de su creatividad, comunicación verbal, por ejemplo, entre otras. Dichas valoraciones han sido mayoritariamente positivas con un grado alto de satisfacción. En resumen, podemos decir que se confirma el potencial educativo del escape room, se fomenta el trabajo cooperativo y se fortalecen aspectos como el pensamiento creativo y la resolución de problemas, mejora el ambiente de clase y la motivación de los alumnos. Y bueno, es importante destacar que además los estudiantes les gustaría seguir utilizando este tipo de recursos en sus clases. Con esto finaliza mi presentación. Muchas gracias por su atención.